Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la emisora. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a una nueva transmisión de Mundo Peronista Radio. Estamos acá en esta fría mañana del martes 24 de junio de 2025. Estamos en vivo por FM Ya, la Radio TV, también transmitiendo por Facebook. Esto es parte del Tren de la Vida Producciones. Un saludo a la amiga y compañera Mabel Morales. Bueno, después de unos pequeños problemillas de salud, estamos de vuelta con la programación habitual de Mundo Peronista, pero con la particularidad de que este va a ser un programa especial porque nos vamos a salir un poco de la línea del guión que veníamos desarrollando sobre el manual de conducción política, pero sí tiene que ver con el espíritu del contenido que estamos compartiendo acá, relacionándolo un poco con lo que aconteció últimamente en nuestro país, particularmente con la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue conocida justamente la sentencia que la condenaba por las causas que se venían tramitando en la justicia, y que esto desembocó en una movilización, en una masiva movilización en Plaza de Mayo el pasado miércoles, donde hubo una importante manifestación de gente de todos lados del país que se acercó hasta aquella plaza para manifestar el apoyo a la expresidenta en lo que se entiende es una condena injusta en base a una persecución judicial con una causa totalmente manoseada que pretendía llegar a esta sentencia para proscribirla de lo que es las próximas elecciones que se van a realizar en la provincia de Buenos Aires, y que esto forma parte de una avanzada más en esta estrategia de lawfare, de persecución mediática y judicial que se viene realizando sobre dirigentes de la región, los dirigentes populares de Latinoamérica. Y bueno, en este momento le tocó a Cristina como la principal líder opositora y referente del peronismo en este acto totalmente arbitrario, dictado por una justicia, la verdad que bastante manipulable. Y bueno, justamente el contenido que queríamos compartir y desarrollar en este programa tiene que ver un poco con mixturar todo lo que venimos leyendo sobre la comunidad organizada y el manual de conducción política referido a lo que está pasando en este momento, un poco sobre la base del discurso de lo que ella vino diciendo en sus últimas intervenciones públicas, y que básicamente es apelar a un mensaje de reorganización de la fuerza del movimiento. Entonces me parecía interesante poder posicionarnos, digamos, sobre esta consigna para vincularlo con los conceptos que ya veníamos desarrollando un poco sobre la doctrina justicialista, y que tienen total vigencia y urgencia también de ser aplicados en este contexto donde se está planteando justamente esta reorganización. Entonces, acá un poco, al menos la lectura, digamos, que pude hacer durante estos días interpretando lo que está pasando, es que comienza o se abre una nueva etapa dentro del peronismo que tiene que ver con un marco de unidad que se ha generado a partir de todos los actores, referentes, dirigentes, que entendiendo la gravedad de la situación se congregaron a una mesa conjunta, justamente una reunión que se desarrolló la semana pasada dentro del Partido Justicialista, donde estuvieron presentes Massa, Moreno, Máximo Kirchner, representantes de Kicillof, todo lo que vendría a ser el arco que hoy tiene cierto grado de representatividad, en mayor o menor medida, dentro del peronismo,
para establecer los puntos de unidad, dentro de los cuales, por ejemplo, Guillermo Moreno planteó la propuesta económica, o al menos el análisis que ellos venían haciendo desde su espacio, en lo que respecta al modelo que está aplicando Milei y el agotamiento al que ya está llegando, dado los altos niveles de endeudamiento a los que tiene que recurrir para sostener algo que de por sí es insostenible. Entonces, esto abre la puerta para lo que en algún momento el mismo Moreno planteaba como una conducción colegiada del movimiento. Y esto tiene que ver con trascender un poco la lógica unipersonal que hasta ahora venía caracterizando al peronismo, porque ahí también tenemos que considerar que justamente hay una tradición de liderazgos que condensan la representatividad y la conducción de un espacio. Sucedió con Perón y sucedió con Néstor y Cristina en algún momento. Esto vuelve a traer nuevamente al centro de la escena a Cristina, pero al estar proscripta y fuera de juego, de no poder participar en elecciones, justamente lo que se ha generado es esta mesa en conjunto donde se manifiesta de manera concreta las intenciones de que todo pueda confluir en un marco de unidad. Entonces, esta reorganización dentro de una conducción colegiada implica volver a las raíces de la constitución movimentista del justicialismo. ¿Y qué quiere decir que se constituye como un movimiento? Y que en su momento originalmente contaba con 3 ramas de organización propia del espacio. Una que era la rama política, otra que era la rama femenina, y que ahí con la particularidad de la creación del Partido Peronista Femenino, una política que desarrolló Eva a partir de la organización de todas las compañeras, las mujeres peronistas, a lo largo y ancho del país, con delegadas por provincias y representantes que se encargaron de hacer todo un censo y poder constituir justamente la base de afiliaciones del Partido Peronista Femenino. Y después la rama del movimiento obrero organizado, que históricamente estuvo conducido, nucleado a través de la Confederación General de los Trabajadores, la CGT. Entonces, estas 3 líneas, estas tres ramas del movimiento constituyeron originalmente este esquema de organización. Después, en los 60, a partir del surgimiento de la juventud peronista, se agrega una rama más, que es justamente la de la juventud, y que ese fue un poco el esquema que después se sostuvo a lo largo del tiempo. Y justamente la propuesta de Moreno tiene que ver con agregar 3 ramas más a la constitución, a la conformación del movimiento, que tiene que ver con los técnicos y profesionales, otra rama que tiene que ver con la economía social o los movimientos sociales más específicamente, y la última que tiene que ver con la rama empresarial, es decir, organizar lo que sería la expresión del capital de la burguesía nacional dentro del modelo de país. Entonces, justamente esto responde a un esquema movimentista porque no es la organización a partir de un partido, que en este caso podríamos decir la herramienta electoral del justicialismo es el Partido Justicialista, sino que la herramienta de organización del peronismo es el movimiento compuesto por estas distintas ramas. Entonces ahí, digamos, tenemos como una serie de dirigentes que tranquilamente podrían conducir cada una de estas ramas, en lo que se conformaría el Consejo Superior del movimiento justicialista. El Consejo Superior era un órgano que se armó a partir de los principales referentes del peronismo en su momento, cuando Perón estaba exiliado en España, en Puerta de Hierro. Entonces, el órgano máximo de conducción del espacio, además de Perón obviamente, era el Consejo Superior del movimiento justicialista, que ahí estaban representados justamente los distintos sectores, de los cuales en un tiempo muy importante, justamente en los últimos días de Perón, uno de estos referentes y encargados fue Juan Manuel Abal Medina, padre, que recientemente falleció y nos legó un libro, un hermoso libro que recomiendo, que se llama Conocer a Perón. Está disponible en PDF también, donde retrata un poco su experiencia al lado del general en su último tránsito
en sus últimos días de vida, lo cual nos da un acercamiento mucho más humano del líder, de la figura política, y un poco revela algunos detalles de la intimidad de Perón en ese último tiempo. Entonces lo recomiendo porque también sirve para dimensionar y conocer un poco más en profundidad lo que se llama el tercer Perón, concepto con el que yo en lo particular estoy en desacuerdo, solo si sirve para entender las distintas etapas, más no si tiene que ver con separar a Perón en distintas personalidades, lo cual es me parece algo que no tiene sentido ni razón de ser. Las personas responden a un camino, a una evolución, que justamente yo he visto en la última etapa de Perón, el más lúcido y aquel que había podido llegar a una síntesis en lo que respecta a la doctrina, que todavía tienen una plena vigencia. Entonces decíamos, bueno, esta reorganización del movimiento a partir de sus ramas puede volver a convocar nuevamente a todos los sectores que hoy están atomizados, digamos, dentro de cada uno de su espacio de militancia. Entonces, este es un primer esquema que nos puede servir justamente para pensar en esta nueva etapa que necesitamos de reorganización. Ahora, ¿qué se necesita para lograr la reorganización? Bueno, eso es donde entra el manual de conducción política, que es, creo, que salgan a la cancha los cuadros intermedios. Nosotros, haciendo un breve repaso de estos conceptos que habíamos desarrollado en el manual de conducción, nos dice Perón que son 3 los elementos que se necesitan para la conducción política. Uno es el conductor por sí mismo, el otro son los cuadros intermedios o auxiliares de la conducción, y el tercero es el pueblo. Si nos retrotraemos un poco más atrás, cuando hablábamos sobre la concepción del pueblo, según Eva Perón, el pueblo es el conjunto, digamos, de la masa, con personalidad social, con organización social y con identidad social. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando hoy al pueblo argentino que perdió el grado de organización que supo tener alguna vez? Entonces, hoy es una masa, la masa es el pueblo desorganizado. Justamente creo que este es el momento, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, donde tienen que surgir los cuadros intermedios, auxiliares de la conducción, y poder generar la organización de distintas porciones de pueblo que vayan conformando nuevamente una organización dentro de un proyecto nacional. Entonces, tenemos los principios doctrinarios que vendrían a ser el espíritu del justicialismo, condensados en la comunidad organizada. Tenemos el manual de conducción política, que es cómo llevar adelante la organización justamente del pueblo, y tenemos como última instancia el modelo argentino para el proyecto nacional, que tiene que ser un poco el marco en el cual desemboque esta reorganización del movimiento con la base de un plan de gobierno, un plan económico, un modelo de país, que sería la carta de presentación o el elemento aglutinante a partir del cual hay que comenzar a militar nuevamente justamente para poder llegar al gobierno en 2027. Si es que esto no se descalabra antes, porque también ha sucedido en la historia de nuestro país que este tipo de modelos económicos implosionan antes de los tiempos políticos en los que corresponde elegir nuevamente autoridades. Entonces ahí se producen hechos que requieren una respuesta inmediata, y esa respuesta inmediata solo puede ser dada a partir de la organización de la principal fuerza política, como sucedió también en reiteradas ocasiones en la historia de nuestro país, que se tenía que hacer cargo el peronismo del desastre que dejaban los gobiernos básicamente radicales. Entonces, bueno, me parece que justamente el camino que se está transitando tiene que ver desde recuperar el sentido y la concepción de un marco de unidad sobre la base de la doctrina y los principios, que esa unidad se va a lograr reorganizando justamente a toda la fuerza a partir del surgimiento de los cuadros intermedios o auxiliares de la conducción, y que esa reorganización tiene como marco también de orientación un programa, una propuesta de gobierno
que plantee cómo se va a realizar la reindustrialización básicamente de la Argentina, dado este contexto global que estamos viviendo. Porque también, agregado a esto, una vez ya hecho un somero análisis sobre la política interna dentro de la Argentina, tenemos que referirnos a lo que hace a la política internacional, que es, como decía Perón, la verdadera política, y que justamente nos lleva a la guerra desatada o ya cristalizada, porque justamente si hay alguien que venía anunciando una guerra mundial en cuotas, era el Papa Francisco, con las distintas hostilidades que se venían produciendo entre los países que conforman el conflicto, básicamente en Medio Oriente, digamos, con Israel e Irán, que ha terminado justamente en un bombardeo mutuo en estas últimas horas, y lo cual ha encendido las alarmas, digamos, de los principales dirigentes mundiales sobre los peligros que acarrea esta situación bélica, digamos. Justamente en este sentido también es que Milei, dentro de su alianza con el anglo-sionismo que representa Estados Unidos e Israel, se ha alineado y plantea también la locura de mandar apoyo, digamos, a esta avanzada también de Israel sobre Irán, cosa que rompe con las tradiciones históricas de la Argentina de mantener una neutralidad ante los conflictos que se desarrollan afuera, porque no somos un país belicista y menos tampoco nos sirve meternos en estos conflictos internacionales que responden a otros intereses, pero bueno, justamente dentro del marco de sometimiento al que nos está también subordinando Milei, es que se ha alineado rápidamente con estas fuerzas que pretenden un poco o se erigen como las representantes de los valores occidentales, que a veces no está muy claro en qué consisten, pero sí nos dejan esta enseñanza, digamos, de la resolución de los conflictos a través de la guerra. Bueno, justamente esto también implica considerar esta situación dentro de lo que tendría que ser la reinserción de la Argentina en el mundo, porque, como viene diciendo también Moreno en muchas de sus declaraciones, estamos transitando nuevamente con el resurgir de los nacionalismos. Nada más que hay dos tipos de nacionalismos que se expresan en el mundo, que corresponden al nacionalismo de exclusión, que es básicamente la concepción que tienen los anglosajones sobre su identidad nacional, es decir, son culturas, países que expulsan y rechazan al distinto, en contraposición con lo que es nuestro nacionalismo de inclusión, que siempre fue un nacionalismo de brazos abiertos, que abre las puertas al distinto, a quienes quieren también venir a habitar y trabajar esta tierra, y que justamente eso ha explicado las sucesivas oleadas inmigratorias que hemos tenido y que siguen habiendo en la Argentina. Entonces estos dos tipos de nacionalismos son los que se están expresando nuevamente en el mundo, y que esos nacionalismos llevan a la protección de lo que es el trabajo local de cada uno de esos países, que es la política básicamente que garantizó el éxito de la década ganada, que tenía que ver con el cuidar el mercado interno y la industria argentina para que pueda ser competitiva en el mundo, cuidar el salario de los trabajadores para que cada uno pueda desarrollar normalmente su proyecto de vida, que tenga la posibilidad de consumir los elementos básicos que necesita para vivir, y que eso también le permita ahorrar para destinar esos ingresos en otro tipo de gastos, que son los que van movilizando el resto de las ramas de la industria en un circuito virtuoso, como denominaba también Néstor Kirchner, y que fue un poco también lo que posibilitó este proceso de reindustrialización de nuestro país, que, como ha sucedido también en otros momentos de la historia, fue acortado antes de tiempo, porque justamente después de 10 años o de 12 años de gobierno kirchnerista, en 2015 se perdieron las elecciones, entonces ya entró en juego un modelo que priorizaba la especulación financiera y la renta como principales fuentes como los sectores ganadores de ese modelo, digamos. Entonces se abandonó la lógica de la producción y el trabajo que venía potenciando el kirchnerismo dentro de lo que son las tradiciones históricas del peronismo en su modelo industrializador de la Argentina.
Bueno, hoy el contexto global es propicio para volver a tomar el sendero de estas políticas, dado que en su momento a la Argentina le costó juicios la protección, la existencia de aranceles en lo que hace a la Organización Mundial del Comercio, que justamente en este esquema globalizador lo que se pretendía o lo que organizaba, digamos, al trabajo en el mundo era la libre circulación de los insumos y los productos en cadenas largas a través del comercio internacional, pero que justamente hoy hay una vuelta a justamente lo que también Moreno denomina las cadenas cortas, que es el agregado de valor en el espacio mismo donde se van juntando o extrayendo, digamos, las materias primas. Entonces esto es beneficioso para la Argentina porque justamente ya hay un antecedente de industrialización que se produjo en distintos momentos y que hoy es necesario y es menester poder recuperar porque es la única manera en la que vamos a poder garantizar el pleno empleo para todos los argentinos que quieran trabajar y desarrollar su trabajo en la rama de la industria que quieran hacerlo. Esto a su vez también implica la capacitación de las fuerzas del trabajo para cada vez desarrollar tareas de mayor calificación, en lo que vamos sustituyendo justamente importaciones de un montón de cosas que hoy estamos comprando en nuestro país, pero que vienen hechas de afuera. Entonces justamente lo que estamos haciendo es financiar el trabajo extranjero, que son todos esos ingresos que van hacia afuera, entonces no se reinvierten dentro de nuestro país. Bueno, todo este contexto es lo que ha propiciado justamente un poco la reorganización del peronismo y que lo hemos estado analizando sobre la base de estos esquemas que ya veníamos tratando dentro del contenido doctrinario desarrollado en este programa. Bueno, antes de seguir un poco con este análisis, vamos a hacer una pequeña pausa con una cortina musical y en unos minutos regresamos con Mundo Peronista Radio. Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado. Yo sé que estás cansada de mirarme de costado. Estoy arrepentido y me gana la nostalgia. ¿Será que lo divino no mezcló muy bien las cartas? ¿Será cuestión de suerte que sigamos separados? Quisiera encerrarte por 1000 noches, por 1000 años. Sigo sin saber nada de vos en este incendio. Cada vez que estás cerca de mí es un infierno. Desde el día en que te conocí. Quisiera encontrarte algún día en mi camino. ¿No ves que sigo atado a un recuerdo que no olvido? Y tengo tantas cosas que decirte al oído. Mentiras o verdades que no importan, da lo mismo. Sigo sin saber nada de vos en este
y el fin les llega a los que viven sin principios. Tal vez el tiempo me oxide la destreza y menos ágil me aquiete entre la selva. Tal vez no logre esquivar tanta certeza que asuma insomne el temor a que no vuelvas, pero jamás habré negado mis latidos o negociado la razón por el auxilio, porque en honor a la verdad no soy. Bien, estamos de vuelta acá con Mundo Peronista Radio, en vivo por FM Ya, la Radio TV, también transmitiendo por Facebook. Bueno, y habíamos cerrado la primera parte haciendo un análisis sobre la situación geopolítica en este conflicto bélico que, bueno, de hecho también en las últimas horas ha trascendido un anuncio de Trump para un cese al fuego entre Israel e Irán. Que esperemos que pueda ser así porque, bueno, sabemos todas las consecuencias que conllevan la guerra, además de la destrucción material, lo que es la destrucción espiritual también, justamente con todas las vidas humanas que eso implica, el daño a los pueblos y como ya también se viene realizando, ¿no?, sobre la Franja de Gaza y el hostigamiento y el aniquilamiento básicamente al que están tratando de someter al pueblo palestino. Entonces, bueno, deseamos que este anuncio sea una cuestión concreta, que se termine de materializar en las próximas horas, pero que en lo que respecta al análisis político de lo que tiene que ser también la reorganización del peronismo, del movimiento nacional en nuestro país, justamente hay que atender o tener en claro cuál es la situación geopolítica que se está desarrollando, porque justamente a partir de eso es que hay que plantear la reinserción de la Argentina en el mundo. Y respetando también las tradiciones de neutralidad ante conflictos que no involucran nuestros intereses directamente, pero que sí nos habla de justamente un mundo en conflicto donde también se están disputando puestos de trabajo, que tiene que ver con la industria que desarrolla cada país y que le permite un sustento. Entonces, decía esto porque justamente dentro de lo que tiene que ser la concepción de quien conduce está el análisis de lo geopolítico y ahí el ordenamiento desde lo interno, porque justamente también a veces nos dejamos sobrellevar por los conflictos de carácter doméstico, que en definitiva son parte también de la realidad, pero no la centralidad del problema, o no tiene que ser la base sobre la cual estructuremos nuestros análisis, sino que eso debe realizarse a partir de la geopolítica. Y ahí sí tener un ordenamiento con lo interno. Entonces, retomando también los conceptos que estuvimos expresando un poco en la primera parte de este programa, tiene que ver con que ha llegado el momento de la reorganización de nuestro movimiento y para lo cual entra a jugar de manera muy contundente el manual de conducción política, que es un poco la metodología que pudo sistematizar Perón sobre la conformación, el armado y la proyección de un espacio que pretende conducir sobre todo los destinos de un país, no tan solo los de un movimiento, que en definitiva forma parte también de ese país, pero un poco a lo que tenemos que apelar también en este contexto es a la unidad de todos los argentinos. Y que ese ha sido el mandato justamente que dejó Perón al actualizar una de las verdades peronistas, donde decía que para un peronista no puede ni haber nada mejor que otro peronista. Él cuando vuelve en el 73, a partir del grado de división que había visto en nuestro pueblo, actualiza esa verdad y dice, para un argentino no puede ni haber nada mejor que otro argentino. Entonces, pensando ese marco de reconstrucción no tan solo material, sino espiritual, que tiene que ver con volver a cohesionar un sentido de identidad, de personalidad, que ya forma parte del pueblo argentino, pero que no encuentra organización. Entonces es el tercer elemento que le está faltando para constituirse o para trascender de masa a pueblo, y que como pueblo ya constituido y organizado, se pueda realizar una conducción mucho más clara y efectiva, porque ahí también es como decía Perón,
que para medir el éxito en la conducción es sobre la base de los resultados. Entonces el resultado tiene que ser en dos instancias, una que es de carácter cuantitativo y que tiene que ver con conformar un frente electoral que sea lo suficientemente sólido para poder ganar las elecciones, y la segunda instancia, que es la más importante, que es gobernar bien. Entonces las elecciones serían un medio para poder llegar al gobierno, cuya finalidad es desarrollar un programa de gestión y de gobierno que garantice la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Entonces, este plan de gobierno es el que tiene que estar centrado en una política económica que exprese claramente cómo se va a pagar la deuda y a partir de eso cómo se van a reactivar los distintos sectores de la economía y sobre todo se va a potenciar un proceso de industrialización que va a ser el que va a generar valor agregado, mano de obra capacitada y transitaría justamente el camino hacia el pleno empleo en el cual todo el mundo que así lo quiera podría tener trabajo, porque también de acuerdo al grado de riquezas naturales que tenemos, a la extensión territorial que también dispone la Argentina, lo que nos está faltando es población. De hecho, nosotros estamos muy por debajo de lo que el mismo Perón también había anticipado que deberíamos ser, llegando al 2000, básicamente 100 millones de personas, 100 millones de argentinos, para poder mínimamente ocupar y defender el territorio que nos corresponde. Entonces, en esta política de vaciamiento que se viene realizando puntualmente con lo que es Tierra del Fuego, la Patagonia, ahí está la estrategia del enemigo de concentrarnos en los grandes centros urbanos, como es el Gran Buenos Aires, y dejarnos dispersos e inhabitadas justamente las zonas más extensas y que tienen una importancia de todo tipo muy relevante para nuestro país, y estamos hablando puntualmente de la Patagonia. Entonces, con esta política de reindustrialización, lo que se debería volver a hacer es darle vida a los pueblos, a las provincias, a las localidades que también quedaron segregadas. Y en esto justamente quiero mencionar lo que fue la política de vaciamiento del ferrocarril, que también charlando con algunos amigos, gente conocida, esto fue lo que aniquiló muchos pueblos de nuestro país, y acá en Salta también lo podemos ver, todos los lugares que quedaron abandonados a partir de que se cortó, digamos, la llegada del tren. Entonces ahí tenemos distintos elementos sobre los cuales nos tenemos que poner de acuerdo para constituir una política de Estado. Y acá me parece que es donde tenemos que dar el salto cualitativo, de que no se trata tan solo de la expresión de una fuerza política o de una identidad política, sino la expresión del interés del conjunto de los argentinos. Y ciertas políticas que tienen que ser a partir de un consenso general, que no se modifiquen ante el simple cambio de gobierno. Es decir, no podemos pasar de un modelo de producción y trabajo a un modelo de especulación y renta, así nomás, sin más, porque ahí implica nuevamente destruir esas bases que se van generando y que necesitan mantenerse perdurando en el tiempo para trascender a otros niveles de industria, de tecnología, de producción, pero que si estamos comenzando todo el tiempo de nuevo, se hace muy difícil poder profundizar este esquema. Entonces me parece que esos acuerdos macro, a partir de los cuales hay que poder llegar con la participación de todo el arco político, tienen que ver con establecer de una vez y para siempre un modelo económico que genere desarrollo permanente y sustentable, y que esto solo se consigue a partir de la generación de las industrias que así lo permiten. Entonces ahí tendríamos justamente un marco dentro de una política económica que sería transformada en una política de Estado, y que ya todos más o menos tendríamos en claro hacia dónde estamos transitando. Entonces acá quiero rescatar nuevamente el tema de los planes quinquenales, que fueron las planificaciones realizadas durante el peronismo en sus distintos gobiernos, y que son las que posibilitaron el desarrollo de toda esa planificación que se venía planteando para las distintas provincias, las distintas ramas de la industria y las distintas fuentes de trabajo que se iban generando en su momento. Entonces, un poco el espíritu de este programa, de esta emisión en particular, era poner en conjunto todo el contenido desarrollado, al menos desde la doctrina y los libros,
con la realidad que estamos atravesando para hacer este ejercicio también de vinculación práctica sobre la teoría y la praxis de lo que respecta al peronismo en lo particular y a la política argentina en lo general, dado que es un momento en el que se produce también un cambio de escenario. Yo creo que a partir de esta movilización masiva que se ha dado la semana pasada y que ha justamente generado una motivación importante en mucha gente de volver a encontrarse, volver a discutir y volver a accionar también para la reorganización del movimiento, tiene que ser aprovechado para revertir esta situación en la que estamos, que me parece que se agrava cada día más de lo que es este modelo económico que intenta implementar Milei, que va a tener como consecuencia, si es que llegan a su objetivo, la exclusión ya permanente de una gran parte de la población argentina, digamos un 30%. Que va a quedar sumido sí en una pobreza estructural, porque el país finalmente ya va a ser desguazado y entregado para los intereses económicos de las grandes multinacionales. Entonces estamos a tiempo de revertir esta situación y creo que justamente con los elementos que venimos analizando están las fuentes y las respuestas para poder dar vuelta a la tortilla y generar también un proceso de avance del pueblo. Porque hasta ahora solo ha sido resistir los embates, tratar de aminorar, digamos, el daño de todo lo que se está generando, pero que en algún punto tiene que suceder una inflexión donde pasemos a una ofensiva, que no se trata, digamos, de atacarlos con las mismas armas, sino de responder con la organización. Y creo que a partir de este pedido que se viene profundizando, digamos, dentro del peronismo, apelando a las tradiciones históricas y a los principios doctrinarios que lo sustentan, encontramos un camino que es necesario recorrer para volver a aglutinarnos como una fuerza política con capacidad transformadora, para que la masa de argentinos que hoy está sufriendo esta política vuelva a transformarse en un pueblo cohesionado, que pueda ser protagonista también nuevamente de su historia, y que justamente esto desemboque en construir nuevamente la grandeza de la Argentina, la felicidad de nuestro pueblo, para lo cual hay que asumir la responsabilidad de cada uno según el lugar que toque, ya sea desde la conducción de pequeños espacios, pequeños o grandes espacios, hasta el acompañamiento también en los distintos sentidos de todo lo que tiene que ver con una acción colectiva que vuelva a construir comunidad nuevamente dentro de nuestro país. Y que para finalizar está como principio los principios legados por el Papa Francisco, que para mí tienen que ser el espíritu también de esta nueva metodología, que tienen que ver con que el tiempo es superior al espacio, tenemos que iniciar procesos en lugar de ocupar lugares, y que este proceso es la reorganización, que la armonía es superior al conflicto, que el todo es superior a la parte, y que también tiene que ver con esto, ¿no? Volver a concebirnos justamente como un movimiento que no es simplemente la suma de sus partes, sino que construye una sinergia que genera una capacidad superior a la simple sumatoria de fracciones, y que, digamos, con estos principios un poco creo que podemos reconstruir la política y el ser nacional argentino, que es sobre todo lo que más necesitamos recuperar. Así que bueno, dicho esto, los invitamos a seguir con la programación de la radio. Nosotros nos estaremos encontrando el día jueves para retomar con Mundo Peronista a través de FM Ya. Les deseamos un buen desarrollo de la jornada y nos estamos encontrando la próxima. Hasta luego.